es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Una primera pregunta que hacemos siempre a todos los que vienen aquí es que supongamos que te encuentras ante un auditorio que te desconoce por completo. ¿Cuál sería tu carta de presentación? O sea, ante un auditorio que me desconoce por completo. Eso es. Pues yo mi mejor carta de presentación probablemente es lo que tengo de carta de presentación en Twitter, que es pirata, navego sin bandera, no pretendo convencerte de nada, acaso hacerte dudar de lo que crees. La actualidad manda, te tengo que preguntar, ¿entrarás finalmente en Abengoa? Mi objetivo no es si entro o no entro y si tengo un cargo o no tengo un cargo. Yo no me he metido en esto por eso. Me he metido para tratar de ayudar a un grupo muy numeroso de pequeños accionistas que en un determinado momento pues han tenido que recurrir a asociarse ante lo que ha sido o podría ser juzgado como cierto atropello por parte de un consejo de administración. Si podemos encontrar una solución negociada para que estos accionistas pues vean en la medida de lo razonable satisfechas parte de sus aspiraciones, pues perfecto. Y yo no tengo ningún tipo de interés en seguir. Estamos aquí simplemente para tratar de ayudar a esos accionistas y nada más. Precisamente has hablado de tu bio de Twitter, ¿no? Que dices que no pretendes convencernos de nada. ¿Crees que serás capaz de convencer a los acreedores de evitar esa posible liquidación de la empresa? Bueno, yo creo que nadie está interesado en que se liquide la empresa.
nadie está interesado, porque ni los acreedores, porque lógicamente sería si ejecutaran sus garantías y tal, y esto que probablemente también perderían algo, todo el mundo perdería. Y luego, por otro lado, Abengoa es una empresa que yo creo que tiene futuro. Es decir, en estos momentos hay muchas empresas que no se sabe qué va a pasar con su sector. Sin embargo, el sector de las renovables, un sector absolutamente pujante, es un sector de futuro. Y Abengoa está metida en ese sector. Y además tiene una implantación internacional que para una empresa que empezará desde cero, pues le costaría bastante llegar a tenerla. Entonces, esos dos elementos yo creo que son importantes. Yo creo, bueno, tiene un problema de deuda, indudable, pero también hay otro tipo de cosas que pueden resolverse. Por ejemplo, hay un litigio que tiene Abengoa con el Estado español, el tema de las renovables, que supone pues entre 1.500 y 1.800 millones de euros, que podría salir favorable para Abengoa. Luego, todas estas cosas yo creo que lo que hacen es que lo bueno sería que la empresa tuviera viabilidad y salir con ella hacia adelante. Ahora, eso hay que hacerlo con todas las partes empujando y no beneficiando unas en detrimento de otras. ¿Qué supondría el deseo del vicepresidente Iglesias de nacionalizar las empresas relacionadas con este tema de la energía? Bueno, en ningún país, moderno, en ningún país donde las economías generen prosperidad y riqueza, pues las empresas nacionalizadas pues no necesariamente es lo que mejor funciona. Lo que mejor funciona es la libre iniciativa y bueno, no entiendo que un banco iba a trabajar mejor nacionalizado, ¿no? Tuvimos cierta experiencia en lo que son bancos manejados por políticos, se llamaban cajas de ahorro, y con la excepción, creo, de una, pues están todas donde están. Pues imagínate igual las empresas, y imagínate además empresas manejadas con los mismos criterios que maneja el señor Iglesias su partido, donde acusan falsamente de acoso sexual a alguien, donde, bueno, ojalá eso no se produzca. Y siempre presumes, Marcos, de no haber tenido padrinos. ¿El nepotismo dejará algún día de estar tan arraigado en España? Ya no solo en lo público, sino también en lo privado. ¿Cómo crees tú que es de difícil llegar a algo sin ser amigo de? Bueno, el nepotismo dentro del partido que hablabas del señor Iglesias justo, es algo bastante conocido. Es decir, hay que colocar a la gente según su mérito y según sus capacidades. Cuando alguien realmente tiene una empresa y se está jugando sus propios cuartos, lo inteligente es colocar al frente de ellas a la gente más preparada. Si yo tuviera una empresa y veo que mi hijo no es el más preparado, le diré, mira, tú quédate cobrando los dividendos, pero para dirigir la empresa por el bien tuyo es mejor que esté un profesional. Lógicamente, cuando lo que se está haciendo es manejar empresas que no son de uno, como pueden ser las empresas públicas, que no hay que responder a nadie y tal, pues uno mete pues a sus amigos independientemente de su cualificación o que jamás hayan manejado una empresa. Ahí tenemos el ejemplo de Correos, ¿no? Con la persona que ha metido Sánchez, o por ejemplo... Hay demasiados. Pero hay muchísimos. ¿Tú cómo salvarías la economía en tiempos de coronavirus y si crees que verdaderamente son compatibles economía y salud? Bueno, en estos momentos, después de los tremendos ataques, porque han sido tremendos ataques a la Comunidad de Madrid, pues resulta ahora que la Comunidad de Madrid es un ejemplo. Y es un ejemplo donde, teniendo ahora medidas menos drásticas, la tasa de contagios es de las menores, bueno, es la menor de la península, excluyendo las islas, y está tratando de cerrar lo mínimo, de mantener la economía a niveles aceptables. Luego, yo creo que esas cosas son compatibles y eso es... Y esto es lo importante. Ahora está todo el mundo absolutamente callado. Han sido semanas y semanas de ataques feroces a la Comunidad de Madrid y ahora, sin embargo, pues hay un gran silencio mediático de todos aquellos que en su momento la atacaron.
fin. Dos preguntas que no son de actualidad, pero que me interesa saber tu punto de vista. La primera sería que si crees que es sostenible el sistema de pensiones. Vamos a ver, cuando se refiere a alguien a sostenible es si hay una voluntad política y el gobierno dice mañana que pone ese dinero de los impuestos o de donde sea, pues hombre, pues siempre va a responder a esas obligaciones. Ahora, tal como está diseñado en la actualidad, no sería sostenible a no ser que hubiera otras fuentes de financiación que fueran a través de impuestos, etcétera. Pero tal como está mantenido ahora, no es sostenible. Que eso no quiere decir que no se vayan a pagar las pensiones, porque si no es sostenible, pues el Estado simplemente pues utilizará dinero y inyectará dinero de otros impuestos o del IVA o de lo que sea. Entonces eso es lo que hay que diferenciar. Lo que es un tema que a mí me preocupa mucho es la juventud. Y eso lo relaciono con las pensiones. Los jóvenes, es decir, la brecha, por ejemplo, que existe entre jóvenes y adultos en el paro es bestial. Es decir, el paro juvenil, no sé si está alrededor del 40%, sí. Y el paro de adultos, oye, pues a lo mejor está por el 12%, lo cual combina ese 16% y tal. Pero si hablamos de brecha salarial, la brecha salarial entre jóvenes y adultos es bestial. Es mucho más grande que la que puede existir entre hombres y mujeres. Para el mismo trabajo, un joven y un adulto, pues la brecha yo creo que UGT hace ya algunos años la cifraba en un 40%, que es mucho más que la brecha entre sexos. Si a la hora de despedir en una empresa siempre sale más económico, la legislación está hecha para que salga más económico despedir a un joven que ha entrado hace poco que no una persona que lleva ahí más tiempo. Los jóvenes que trabajan están contribuyendo a una seguridad social que en estos momentos está pagando a los pensionistas un promedio de un 74% más de lo que ellos pusieron en su momento. No sé si esto creo son las últimas informaciones que venían, yo creo que era del Banco de España. Un pensionista medio está cobrando, por mucho que se quejen de las pensiones, pero está cobrando un 74% más de lo que ellos contribuyeron en su día a la seguridad social. Y sin embargo, los jóvenes que están contribuyendo, lógicamente, a ese 74% más, resulta que difícil tienen, por el momento, asegurar que vayan a cobrar en el futuro el 100% de lo que están poniendo. Y esto es tremendo. Y encima los jóvenes, que creo que a veces no atienden lo suficiente a lo que son las decisiones políticas y económicas, votan a partidos, a veces de izquierda, que están incrementando la deuda, y la deuda es un préstamo intergeneracional. Beneficias son los que van a disfrutar de ese dinero en pensiones, en aumentar sus salarios y tal, pero a costa de que lo paguen luego las generaciones futuras. Luego, en este sentido, lo malo en este país no es decir, oye, si eres hombre y mujer y eso tal, no, aquí lo malo es ser joven. Y el problema es que los jóvenes no se han dado cuenta todavía. El día que se den cuenta dirán, oye, se necesita una negociación generacional. Pero bueno, y mientras mantengan a los jóvenes distraídos con otros temas, como lo que sucede en Estados Unidos, de Black Lives Matter, o lo que sucede con otro tipo de cosas, pues los jóvenes muy altruistamente se preocupan de problemas que no quiero en ese sentido disminuirlos, y entre tanto pues se les está robando la cartera descaradamente. Has nombrado a UGT. ¿Para qué sirven en España los grandes sindicatos? No los pequeños, sino pues como pueda ser UGT, comisiones obreras, etcétera. Pues la verdad, yo creo que cada vez estos sindicatos representan a menos gente. Estos sindicatos han estado siempre por detrás de lo que sucedía cuando se hablaba de los temas de brechas de género y tal. Pues esto no ha salido de los sindicatos, eso ha salido pues del movimiento feminista. Siempre cualquier cosa está saliendo por otro lado y ellos van un poquito a la remonta. Contribuyen a la estabilidad en el sentido de que por lo menos hacen de interlocución con patronales, etcétera, pero yo creo que cada vez tiene menos parroquianos que vayan a poner dinero en el cepillo de estos sindicatos. Marcos de Quinto podrá gustar más o menos, pero yo creo que nadie pone en duda tu currículum. Hoy en día,
¿Qué hace falta para ser político? ¿Y tú por qué crees que gran parte de la sociedad ve la tecnocracia como algo malo? Bueno, es que la tecnocracia yo creo que es mucho mejor que la burocracia, porque si tú tienes ministros, pues que este gobierno es muy pintoresco porque hay de todo, pero tú tienes ministros que no tienen ni idea de la cartera que están ocupando y eso es burocracia. Y cuando tienes ministros que sí saben de la cartera que están ocupando y aunque no tengan perfil político, pues yo lo prefiero. Por poner un ejemplo, yo prefiero una Nadia Calviño, que por lo menos es una profesional de lo suyo, le guste a uno o no, por donde vayan las políticas que las permitan hacer, que tener, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pues una Irene Montero o tener a algún que otro... Castells. José Castel, bueno, con todos mis respetos, Salvadorilla, que como persona pues me parece pues una persona maja, pero no sabe de lo que tiene de esa cartera. Era una cuota de PSC al que tenía que colocar ahí y a Sánchez y bueno, y que ha colocado. Llevas toda tu vida trabajando, Marcos. ¿Qué le dirías a aquellos que critican tu patrimonio como si lo hubieses robado? Bueno, es que, vamos a ver, yo el patrimonio mío me lo he ganado trabajando y sin tener fines de semana y trabajando con muchísimas responsabilidades y haciendo muchísimos sacrificios. Pero bueno, pues a mí les digo que la gente lo que tiene que hacer de verdad es, yo qué sé, respetar más a cuando los patrimonios se ganan honradamente y no estar tratando de envidiar. España es mucho de esta envidia, pero esta envidia malsana. A la gente no es que envidie, que quiera tener el coche que tiene su vecino. Lo que quiere es que su vecino no lo tenga. Y entonces, pues bueno, así como país, con esa mentalidad, pues la verdad es que no se va a llegar a mucho. Yo creo que, por ejemplo, es un tema, yo tengo todas mis declaraciones de la renta desde el año 1982, que empecé a trabajar, siendo muy joven. Todas las conservo, porque soy como coleccionista. Yo estoy dispuesto a sacarlas todas una por una y compararlas, por ejemplo, con las de Pablo Iglesias. Porque yo sí sé cómo me he comprado mi chalet, que está cerca del suyo, yo sí sé cómo me he comprado cada una de las cosas que tengo. Y yo no sé a veces cómo se puede comprar otras cosas si antes de nada decía que no tenía nada. Es decir, yo en ese sentido estoy absolutamente abierto a hacer ese ejercicio. Tú has acusado, Marcos, a Pablo Iglesias en alguna ocasión de querer expropiar cualquier patrimonio superior al suyo. Viendo la línea ascendente que tienen sus cuentas, los millonarios de este país pueden estar tranquilos, ¿no? Sí, bueno, es un tema muy curioso, porque él ha ido modificando, y eso es un poco el cinismo que tiene esta izquierda, pero bueno, el problema es la gente que sigue creyéndole, su propia gente, porque desde que dijo que no cambiaría, que hay que vivir donde la gente que le vota y tal, y él vivía en Vallecas y de repente pues eso lo cambió. Luego decía que había que ganar como mucho 3 veces el salario mínimo. Pero bueno, pues esto ya se va a saltar absolutamente por los aires. Todo tipo de cosas que ha ido diciendo las ha ido acomodando a su conveniencia. Entonces, bueno, pues eso no es serio. Lo que sí da tristeza, es decir, él puede hacer lo que le dé la gana, por supuesto, lo que sí da tristeza es que todavía tanta gente que ha votado no se dé cuenta de esto y no le digan, mire, esto es cara dura. En fin. Ahora que estamos hablando de esto, hay un debate que me parece bastante interesante entre quienes piensan que la política no debe ser un medio para enriquecerse, para que los políticos se enriquezcan, y los que piensan que si eso es así, los mejores, las mentes, digamos, preclaras, pues estarán interesados en integrarse en la política y, en teoría, pues estaríamos mejor gestionados. ¿Tú qué piensas al respecto? Hombre, yo no creo que la política tenga que ser un medio para enriquecerse. Yo creo que hay que retribuir a la gente que trabaja y que se dedica a ello de una manera adecuada y nada más. Es decir, no pueden estar ni muy mal pagados ni tampoco excesivamente pagados. Y como también es un servicio público, pues hay mucha gente que tiene esa vocación. Y entonces pues se meten simplemente para tratar de ayudar a su país
y tratar de hacer las cosas mejores. Y en este sentido, no me he metido, por supuesto, por dinero, sino yo hice la puerta giratoria al revés. Yo, para mí, económicamente, fue un desastre, pues yo estaba en consejos de administración, daba conferencias que contar una conferencia al mes, ganaba más dinero que el que ganaba trabajando todo el mes como diputado, con una conferencia. Y bueno, pero yo es una decisión que tomó personal, creo que era un sueldo adecuado, pues a lo mejor podría ser un sueldo un poco superior para que cobren los diputados en España. Cobran muchísimo en Italia, por ejemplo, yo no creo que habría que llegar ahí, pero sí que tuvieran un sueldo tal. Y luego, por otro lado, lo que sí es importante es asegurarse que esos diputados están trabajando. Yo sí te puedo decir que en estos momentos que he conocido muy dentro el grupo parlamentario de Ciudadanos, el trabajo es espectacular, porque ahora siendo 10 y yendo absolutamente a todas las comisiones, en momentos en que no tienen ni tiempo para respirar, prepararse todas las intervenciones y se trabaja mucho. Luego hay otros grupos que simplemente pues no van a las comisiones, van a las que les interesa, van seleccionando y tal, pero lo que sí que es importante es que la gente trabaje. Y que trate de contribuir al país, por supuesto. Ahora, que estén cobrando el Parlamento español personas que van ahí no para tratar de ayudar a España, sino para tratar de dinamitarla desde dentro y simplemente hacen intervenciones, cada una que les da igual la parte técnica, sino simplemente pues van a utilizar ese espacio de tiempo pues para decir barbaridades y tal, pues eso, pues yo no sé, eso a lo mejor están demasiado bien pagados para lo que hacen. Antes que hemos generalizado hablando de España, si era un país de envidiosos, ¿qué es la marca España? Tú que sabes bien cómo se nos ve, por ejemplo, desde Estados Unidos. Bueno, la marca España yo no sé lo que es. Yo no tengo ni idea. Primero, cuando tú tratas de hacer una marca, bueno, una marca es una promesa mantenida, eso es como yo la defino, y una buena marca es una buena promesa mantenida. Marca España se ha confundido a veces con los prescriptores de ella. Tú de repente dices, bueno, tenemos que vender el producto España. Pues utilizamos a Nadal, a Pau Gasol, a Ferran Adrià, yo qué sé. Y dices, bueno, pero ¿cuál es el producto? Porque si el producto son ellos. Exacto. Entonces dices, primero definamos qué es el producto de España, qué son los valores, y luego cojamos a gente que va a vender esos valores, ¿sabes? Porque son gente que tiene prestigio, que es gente que tiene notoriedad fuera y tal, pero eso se desconoce cuál es eso. Entonces, al final, tampoco es decir es que somos un país de cocineros o de deportistas. España es algo más. Claro. Y eso es lo que en algún momento queda por definir. Como nadie lo quiere definir, pues nada, oye, tenemos ahí gente que nos vende, pero el producto es el vendedor. Sí. El embajador casi se vende a sí mismo. Te tengo que preguntar por Donald Trump. ¿Qué crees que acabará pasando en Estados Unidos? No, hombre, yo creo que esto se irá apagando porque no tiene ya mucho sentido. Y bueno, él lo dejará. Él tiene demasiadas cosas que hacer. La única cuestión es si él va a tener algún tipo de denuncias de cosas que pudiera haber hecho durante su mandato, y eso es a lo mejor lo que le puede estar preocupando. Pero yo creo que ese tema está más o menos cerrado, se va apagando. Para Estados Unidos realmente, o sea, bien visto con un poco de frialdad, porque como todo esto enseguida se ha puesto absolutamente muy emocional, todo lo que pasa en Estados Unidos. Para Estados Unidos, Donald Trump ha hecho un buen trabajo. Para el mundo probablemente no. Esa es la situación. Y probablemente para el mundo vaya a ser más conveniente Biden, pero bueno, Biden o Kamala, porque yo no sé Biden cuánto tiempo va a estar en esa posición. Él ya ha tocado la presidencia, y si su salud no es muy buena, lo que sea, pocos meses puede perfectamente dejarlo, pasar a la historia como presidente de los Estados Unidos, y será Kamala quien lleve esto. Pero en principio, parece ser que para el mundo puede venir mejor esta situación de
de que haya ganado Biden, pero para Estados Unidos quizá no. Hay que entender que cuando Donald Trump llegó ahí y empezó a decir el muro, empezó a amenazar a las compañías que estaban manufacturando sus productos en otros países. No es todo menos un liberal, es un intervencionista absoluto, Donald Trump. Luego eso no tiene que ver con el liberalismo, porque es el tema de renegociar los tratados de comercio, todo lo que ha hecho, pero lo que sí ha hecho efectivamente ha sido generar empleo en Estados Unidos de una manera muy importante. Cuando había cierta crisis con el tema de Obama era en relaciones públicas internacional espectacular, pero una persona muy criticada dentro del propio Estados Unidos en los últimos momentos porque la economía no estaba respondiendo. Y lo que ha sido Donald Trump ha sido pues totalmente el negativo de la foto de Obama. Vamos a hablar ya con el Marcos de Quinto Político. Tu paso por la política, de la mano de Ciudadanos, como todos saben, fue fugaz. Decías en estado de alarma en mayo que no te arrepentías y que Ciudadanos siempre sería tu partido. ¿Hoy piensas igual? Bueno, fugaz pero intenso. O sea, sí, llegaste en una época intensa, sí. Sí, lo que yo he vivido en 14 meses, yo creo que no lo ha vivido gente que haya podido estar 8 años en política. Piensa que en 14 meses yo he participado en 2 campañas generales. He vivido el mayor éxito de un partido cuando cogimos 57 diputados, un partido liberal. También he vivido uno de los grandes fracasos de un partido, que fue cuando sacamos 10. He estado en la ejecutiva, en 2 fases. He estado en la permanente del partido, pues viendo todo desde dentro. O sea, es realmente un máster espectacular, y todo lo que yo he aprendido conociendo por dentro, porque la política yo creo a veces hay que conocerla por dentro, y bueno, es eso que me llevo. Pero no me has respondido. ¿No te arrepientes entonces, no? No, para nada. Vale. No me arrepiento de haber entrado en política con Ciudadanos y no me arrepiento nada de haber dejado la política. Vale. Y de ninguna de las 2 cosas me arrepiento. Desde el punto de vista del marketing, ¿tú qué piensas de la actual estrategia de tu partido o antiguo partido? No sé cómo definirlo, de Ciudadanos, vaya. Sí, bueno, no, yo no soy militante de Ciudadanos, yo soy independiente, entonces lo único que pasa voy más por gusto que por militancia. Sí, por eso yo lo que pasa, te lo explico muy brevemente. Yo soy una persona profundamente liberal. Entonces, soy liberal en lo económico. Hay gente que se llama liberal en lo económico y, sin embargo, le encanta que se practique el capitalismo de amiguetes o el socialismo de amiguetes. Yo soy liberal en lo económico, pero también soy liberal en lo individual. Por lo cual, partidos muy conservadores en los temas individuales que tratan de regir cómo tenemos que vivir no me gustan, ni tampoco partidos de izquierda que también te quieren decir cómo tienes que vivir. En ese sentido, el liberalismo hay que hacerlo no solo en un terreno económico, yo creo, sino también en el terreno personal. El problema de los liberales es que como no nos importa que haya gente que no sean liberales, porque nosotros aceptamos todo, por eso somos liberales, entonces al final quedas comido entre unos y entre otros, ¿sabes? Porque los otros sí tienen afán de proselitismo, pero en general un liberal no tiene afán de proselitismo. Es lo que yo te decía antes que tenía en mi Twitter. No pretendo convencerte de nada, acaso hacerte dudar de lo que crees, pero si tú quieres ser de otra manera distinta a la mía, yo perfectamente convivo con ello, excepto que tú ya trates de forzar situaciones. Y entonces, pues yo creo que yo vi siempre a Ciudadanos como un partido que más se aproxima a esa idea liberal integral en todo, no solo en lo económico. Y bueno, pero bueno, últimamente pues hay decisiones tácticas que para mí en algunas de ellas pues se aparta de eso que yo creía. Me dices que qué opino un poco de la estrategia. Sí. Bueno, primero pienso que tiene una estrategia muy atrevida, muy arriesgada, porque quieren separarse del PP, porque lógicamente quieren en un momento tener un perfil propio, pero ese perfil propio te hace estar caminando por la periferia del centro y a veces haciendo cosas que sí te diferencian del PP, pero no sé si te diferencian para bien o para mal. Entonces, en eso sí están haciendo esa estrategia, pero es una estrategia arriesgada, porque probablemente pueda salirles bien, pero
probablemente pueda salirles también mal. ¿Está condenado a morir el partido si sale mal? Yo creo que el partido lo tiene complicado, tiene un arraigo, es decir, el partido tiene un arraigo a estos momentos a nivel de las comunidades autónomas, porque viene de cuando sacamos 57. Si te acuerdas, sacamos 57, luego vinieron las autonómicas, luego hubo ese efecto de arrastre con Albert Rivera, pero como luego hubo que repetir las generales, no se repitieron las otras. Yo no sé qué hubiera pasado en las autonómicas también si hubiera habido una repetición de ellas, pero solo se repitieron las generales, que fue cuando cayó. Yo creo que ha tenido un resultado, un mal resultado en Galicia, por supuesto, y en el País Vasco, aunque ahí en el País Vasco pues se haya sacado algo porque venía del PP, pero yo creo que las elecciones catalanas van a ser una prueba de fuego de qué suceda con Ciudadanos en las elecciones catalanas. Pues bueno, yo creo que eso sí va a obligar que Ciudadanos en algún momento se replantee cosas, haga un ejercicio de introspección y revisen su estrategia. Marcos. Ahora te digo una cosa, yo tengo todo mi respeto y cariño a mis excompañeros, incluido Inés, por supuesto, y a todos mis compañeros aunque yo ya no estoy ahí a su lado, pero mantengo con ellos una relación personal extraordinaria, y también mantengo muy buena relación con Albert Rivera y con Villegas, con aquellos que dejaron y también con los que se quedaron. Decías en abril del año pasado, en una entrevista para 5 días, que veías difícil cualquier problema con Ciudadanos, aparte de por tu manera, ya has dicho, liberal de ver el mundo, porque comulgabas con los perfiles pues de todos los que has nombrado, de Rivera, Arrimadas, Villacís o Villegas. Y solo un año después solo dejas el partido. ¿No te ha decepcionado Inés Arrimadas a nivel político? Vamos a ver, a nivel personal en absoluto. Yo me mantengo la relación y tal. Yo hay alguna cosa que dentro de la estrategia pues no la he compartido, pero no quiere decir que yo tenga la razón y ellos no. Hay un momento en que de repente, cuando ya venía la quinta prórroga y realmente no se sacaban cosas, pues yo eso no lo compartía. Mira, te voy a contar un tema que no lo he comentado. Cuando venía la quinta prórroga, yo estaba dudando de que debiéramos de extenderla. Tuve una conversación, en esos momentos Inés no estaba, porque ella estaba de baja maternal, pero tuve una conversación muy fuerte con la persona que en esos momentos realmente estaba guiando el partido, que era Carlos Cuadrado. Y yo le decía que, oye, es que hay que negociar otras cosas, hay que pedir otras cosas en caso de que vayamos de nuevo a dar eso. Y me dijo, no, Marcos, es que, y además pedirlo que se firme. Y entonces me dijo, no, Marcos, tú no entiendes, no se pueden pedir cosas que no tengan que ver con la pandemia y además este tipo de acuerdos no se firman, ¿vale? Entonces yo en esa elección voté de acuerdo a la disciplina de voto porque no iba a ser desleal con mi partido y dejé el partido de inmediato. Bueno, pues esa misma tarde que yo había dejado el partido, nos enteramos que el PSOE había firmado con Bildu. ¿Te acuerdas? La derogación. Sí. La derogación de la reforma laboral. Entonces estaba perfectamente haciendo una negociación con algo que no tenía que ver con el coronavirus y encima lo había dejado firmado. Entonces, bueno, esto ya es una cosa... ¿Y no peca Ciudadanos, bueno, sí peca en presente también de ingenuidad? Bueno, yo creo... No son ingenuos, o sea, yo que además te digo, a mí en esa primera me parece una política con mucha fuerza y no lo diría de ingenuo. Esto es que hay un momento en que tú tienes unos taures que hacen trampas a las cartas y tú dices, voy a ser más listo que ellos, me voy a sentar con ellos porque yo, sabiendo que son unos taures y que no te puedes fiar del PSOE ni de nada y tal, pero voy a ser igual o más listos que ellos y me siento en la mesa. Yo creo que en eso uno lleva siempre las de perder porque a diferencia del PSOE o de Podemos, yo creo que Ciudadanos hay mucha más integridad que en estos otros partidos donde es que les da igual absolutamente todo. Desde el punto de vista ético y claro, tú no puedes sentarte a jugar con gente que tiene otros principios, otros valores, es muy complicado. Realmente es imposible de saber, pero
¿tú crees que si Rajoy hubiera dimitido y convocado elecciones en lugar de irse de copas, como se fue, hubiéramos visto a Albert Rivera presidir España? Las encuestas en aquella época te ponían por encima de todos. Y luego también te quiero decir una cosa, cuando la votación de los 57, Ciudadanos quedó, creo, solamente a un punto por debajo del PP. Podría haber dado perfectamente el sorpaso, pero quedó a un porcentaje, a un punto porcentual por debajo del PP. En ese momento hubiera sido todo distinto. Ya luego el tema cambió porque yo creo que para las segundas elecciones se dio el caso de que tanto la izquierda como la derecha veían con muchísima preocupación que un partido como Ciudadanos pudiera ser hegemónico y estar ahí. Y coincidió en ese momento que tanto los medios de un lado como de otro fueron directamente contra Rivera. Y es muy complicado en un país donde te atacan por un lado y por otro, pues levantar cabeza. Yo creo que preocupó mucho ese resultado de Albert Rivera, preocupó mucho. ¿Y no crees que tanto tú como otros políticos de corte más liberal, digamos, pero sobre todo que tenéis sentido común, podríais ocupar un importante nicho en la política? Si se me viene a la cabeza, pues aparte de tu nombre, puede ser el de Juan Carlos Girauta, Cayetán Álvarez de Toledo, o Rosa Díez, o algún socialista digno que debe quedar. ¿No crees que ahí el nicho que parecía que iba a ocupar Ciudadanos y que, por desgracia para algunos y por fortuna para otros, se está diluyendo? ¿No podría entrar alguien nuevo, algo nuevo? No, es que yo creo que ese nicho, vamos a ver qué es lo que sucede con Ciudadanos, pero ese hecho de que Ciudadanos está un poquito metiéndose con algunos discursos o algunas frases que yo algunas veces escucho que son un poquito socialdemócratas, pues no lo coge. Yo creo también, por otro lado, que el Partido Popular está también tratando un poco de coger ese nicho. Pero en cualquier caso, como no haya una unión del centro... España suma. Sí, como no haya una unión, no sé si España suma o qué otro tipo de nombre, pero como eso no se produzca, vamos a tener Sánchez por mucho tiempo. ¿Y te planteas, pasa por tu cabeza volver a política? Yo siempre he estado en política. Por libre, luego encuadrado en Ciudadanos, y yo sigo opinando de política porque me interesa. Tengo una niña pequeña, de 1 año de 14 meses, y quiero tratar de dejarle un país un poquito mejor. Y entonces yo voy a seguir, pero estando como independiente, estando a mi aire, no teniendo que seguir ninguna indicaciones de prensa de cuidado, esto no lo digas, esto por aquí tal, esto no sé qué, pues me siento mucho más libre y creo que puedo contribuir más desde una posición de independencia que no encuadrado en un partido. Ojo, porque Marcos, en septiembre de 2018 dijiste al Confidencial Digital que si Albert Rivera te llamaba le dirías que no. A ver si le acabamos viendo volver. Que si Albert Rivera me dijeron que en 2018... En septiembre de 2018 dijiste a nuestros compañeros del Confidencial Digital que si Albert Rivera te llamaba le dirías que no. Que no le interesaba estar en un partido por los motivos que nos ha dado, ¿no? Por esa disciplina. Sí. No me acuerdo, pero yo es que jamás me había planteado estar encuadrado dentro de un partido. Yo siempre he estado opinando sobre política sin estar dentro del cuadro de la disciplina de un partido. Pues me convenció posiblemente el momento en que me pilló Albert, me convenció y también posiblemente un poco llamado por la curiosidad, porque más vale conocer las cosas para luego poder mejorarlas. Sí. Y tal. Y luego me interesaba mucho, que me parece apasionante, lo que pasa es que solo he dejado a medias, es el manejo de los partidos. Porque un partido, a fin de cuentas, es una organización donde tú manejas a gente, pero no tienes la palanca del salario. Es decir, la mayor parte de la gente que está trabajando por un partido lo está haciendo simplemente por vocación, digamos. De vocación y tal. Entonces,
manejar una organización donde no tienes esa palanca de salarios, sino son expectativas, tal, es un tema muy interesante. Y cómo evitar nepotismos dentro de un partido, cómo dejar clara el por qué alguien tiene que estar en una posición o no. Y todo eso a mí siempre me ha interesado muchísimo, no exactamente ya por Ciudadanos, porque creo que los partidos muchas veces tienen muy buenos comunicadores, pero que no saben gestionar el talento dentro de los partidos. Y eso es también uno de los graves problemas. Entonces, en un partido asciende el que da mejor en cámara, el que habla mejor, el que tiene un mejor discurso, pero no necesariamente esos individuos son los que luego más válidos a equipos. Entonces, ese problema siempre me ha llamado la atención, de decir, cómo podemos hacer un partido absolutamente moderno, siguiendo, pues yo sé mucho cómo manejar una estructura. Imagínate, Coca-Cola estamos manejando sí. un montón de personas en Australia, en China, en Japón, en tal, y cómo poderlo hacer. Y creo que eso es una asignatura que tienen todavía pendiente la mayor parte de partidos en nuestro país. ¿Te gusta la poesía, Marcos? ¿Crees que serías capaz ahora de dedicar a Sánchez un verso que le resuma? No, yo escribo poesía desde hace muchísimo tiempo, me encanta, y leo mucha poesía. Pero además, yo quizá a Sánchez, si tuviera que hacerle un poema, lo haría más en la línea de Bukowski. Son más fuertes. Seguro que alguno se le podría adherir perfectamente. A lo largo de toda tu vida, para ir acabando, has insistido en que el dinero no te da la felicidad. ¿Qué da la felicidad a Marcos de Quinto? No, hay una definición de felicidad. Sabes que nosotros en Coca-Cola España hicimos un índice de la felicidad mundial y el sesgo cultural. Y hicimos también el primer estudio cuantitativo serio y riguroso de la felicidad, porque todo el mundo escribe un libro de la felicidad, pero nadie ha hecho un estudio serio con una muestra significativa sobre que demuestre esto. Nosotros estuvimos con Eduardo Punset y que ya falleció, y entonces le cogimos un poco para que nos ayudara con un equipo de investigación de mercados. Y cuando hicimos este estudio, Eduardo dijo, me habéis fastidiado un montón, porque había cosas que había escrito en libros anteriores que se habían demostrado que no era eso. Pero sí te voy a contar una cosa. La felicidad que él decía, y tiene toda la razón, es la ausencia de miedo. Y si quieres te lo explico muy fácilmente. Imagínate tú que tuvieras un hermano gemelo, que tú estás trabajando en una empresa igualita que lo que tú estás trabajando ahora. Que estuvierais los dos casados con una pareja maravillosa, igual de maravillosa a los dos, que los dos tuvierais un niño pequeño, ¿vale? Y que ganarais el mismo dinero. Pero si uno de vosotros, si tu hermano gemelo está todo el día pensando que le van a despedir de su trabajo, o que su mujer le va a dejar, o que al niño lo van a atropellar, y tú no estuvieras pensando eso, tú serías feliz, y él, teniendo lo mismo, sería infeliz. Luego, los miedos es lo que te hacen no disfrutar de las cosas, y por eso la felicidad es la ausencia de miedo. Y ahora ya, sí que le prometo que la penúltima pregunta, que ahora justo hablabas de la ausencia de miedo, le preguntamos también a todos los que vienen aquí, ¿queda bravura en España? Es una pregunta muy interesante. La sociedad española, yo no sé si es que por el confinamiento, por el COVID-19, el no salir, está como con una especie de docilidad que es asombrosa. Si te acuerdas, la manifestación de la Plaza de Colón se hizo por una simple razón. Se hizo porque había ido Sánchez a Cataluña, había estado con Torra, había dicho que era simplemente una visita protocolaria, que no se había negociado nada, y al cabo de una semana, creo, la mesa de partido. Torra sacó el papel que le había dado a Sánchez, y era un papel donde decía que se montaba una mesa con relator, donde España era franquista o lo que sea, tal, que eso nos lo había ocultado Sánchez, y que había mentido a los españoles porque había dicho que tal, y eran los 10 puntos estos. Cuando eso salió de lo del relator, salió Carmen Calvo, que no sabía ni cómo disculparse, y se montó un escándalo tremendo
Y entonces, en Colón, gente de muchos partidos, porque no era una manifestación que había hecho Vox, ahí estaba Ciudadanos que la había convocado y la había convocado PP y otros, salieron en defensa de España y se movilizó un montón de gente. Ahora, cuando tú piensas lo de la mesa y el relator, es que te ríes, dices, pero si eso no es nada comparado con todas las cosas que van a escándalo diario, sí. Y sin embargo ya la gente ni sale ni nada. Entonces eso es lo que da un poco tristeza. Entonces cuando me preguntas si queda bravura, yo creo que lo que me da mucha pena es que lo que sobra es resignación. Y creo que está como la sociedad española como resignada. Y a mí me da mucha tristeza. ¿Y qué sería lo más parecido al infierno para Marcos de Quinto? Bueno, no lo sé. No estar con mi pareja y con mi familia. Eso. ¿Y al paraíso? Pues estar con ellos. Estar con ellos. Aunque haya tratado de convencerle, no tengo el poder de convicción de gente como Albert Rivera. Pero ojalá más personas como Marcos se interesasen por gestionar España, porque para salir de este atolladero necesitamos gente así, con un mínimo de sentido común. Marcos de Quinto dice de sí mismo que es un pirata sin bandera, así que, para acabar, me permitiré el lujo de versionar a Espronceda. ¿Qué es Iberia, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la Constitución, mi única patria, España. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabello y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.